Me llamo Antonia, tengo 69 años, y nunca pensé que la herida más profunda no vendría de la vida, ni de la muerte, ni siquiera del tiempo, sino de las manos de mi propio hijo. A veces, una mujer envejece esperando un gesto, una palabra, una mirada, pero lo que yo recibí fue silencio, frialdad y una ausencia disfrazada de cortesía. Recuerdo ese día como si fuera hoy. Estaba de pie en el aeropuerto, con mi maleta en la mano y el corazón sostenido con hilos invisibles. Lo que debía ser el comienzo de un viaje familiar se convirtió en mi sentencia de exclusión. Orlando, mi único hijo, tachó mi nombre de la lista de pasajeros sin siquiera mirarme a los ojos. Y fue entonces cuando entendí que había sido reemplazada, no solo en el asiento del avión, sino en su vida. María vendrá en tu lugar, dijo con esa voz neutral que utilizaba cuando no quería sentirse culpable. A su lado, Elena, mi nuera, esbozó esa sonrisa artificial que tantas veces había visto en reuniones familiares. «Vete a casa. Antonia, este viaje no es para ti», dijo ella como si me estuviera haciendo un favor. Y lo peor no fue escuchar esas palabras. Lo peor fue ver cómo todos desviaban la mirada. Nadie protestó. Nadie preguntó por qué. Nadie dijo, «Pero ella es su madre». Me sentí como una intrusa en la vida que yo misma había ayudado a construir. Como si mi presencia ya no encajara. Como si mi existencia hubiera caducado en los calendarios emocionales de mi familia. Pero esta historia no comienza en el aeropuerto. Comienza 3 semanas antes, cuando aún me sentía ilusionada, como una niña a la que invitan por primera vez a una fiesta. El aroma a canela llenaba mi cocina mientras preparaba el bizcocho de naranja favorito de Orlando. Mis manos temblaban, pero no de vejez, sino de emoción. «Mamá, tenemos una sorpresa para ti», me había dicho por teléfono con un tono que no usaba desde que era adolescente. Un viaje familiar. Todos juntos. Fue como música para mis oídos. Después de tanto tiempo sintiéndome invisible, ese gesto lo fue todo para mí. Me devolvió la esperanza. Me hizo creer que aún era parte de algo, que aún era su madre. Pasé días enteros recorriendo tiendas, buscando ropa nueva para el viaje. Quería verme bien, elegante, moderna. Me compré un vestido color coral que me hacía ver más viva, más luminosa. Elegí zapatos cómodos, pero bonitos. Incluso compré un collar de perlas que llevaba meses admirando desde el escaparate de una joyería. Las noches previas al viaje apenas podía dormir. Cerraba los ojos y me imaginaba las cenas, las risas, las fotos familiares, las caminatas en la playa. Cada escena era un trozo de la familia que soñaba recuperar. Preparé mi maleta una y otra vez, asegurándome de no olvidar nada. Incluso compré pequeños regalos para todos. Solo quería que me vieran, que notaran que aún estaba ahí. Y si tú también has sentido alguna vez que no encajas, que tu familia te ha relegado al silencio, por favor, acompáñame en esta historia. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjame un me gusta, porque tal vez, como yo, estás buscando en el dolor la dignidad que otros intentaron quitarte. Esta historia no es solo mía. Es de todas las mujeres que un día dejaron de ser vistas, pero nunca dejaron de amar. La mañana del viaje me desperté antes del amanecer. Me arreglé con esmero. El espejo me devolvió la imagen de una mujer mayor, sí, pero digna, viva, con la esperanza reflejada en los ojos. Llegué al aeropuerto 1 hora antes. Busqué con la mirada a Orlando y a Elena. Cuando los vi, algo en su lenguaje corporal me inquietó. Orlando no me miraba directamente. Elena murmuraba algo al oído de una mujer que no reconocí de inmediato. Era María, la amiga de Elena. Me acerqué con una sonrisa, pensando que quizás era parte de otra familia. Pero no, ella era mi reemplazo. La intrusa era yo. «Buenos días», dije con esperanza, aún sin entender lo que se avecinaba. Orlando me miró por primera vez esa mañana. Alegría, y lo que vi en sus ojos no fue incomodidad, dolor tal vez. «Mamá, tenemos que hablar», dijo llevándome a un rincón apartado. Pensé que era algún problema con los boletos, pero no, era peor. «Decidimos que es mejor si el viaje es solo para la familia más cercana», murmuró. «Pero yo soy tu madre», le dije sin entender. «Elena piensa que es más apropiado si viene María. Ustedes tienen poco en común, mamá, y este viaje tiene muchas actividades».
No queremos que te sientas fuera de lugar. Sus palabras eran cuchillos envueltos en algodón. Me estaban despidiendo de mi propio rol. Elena se acercó poco después, con esa elegancia distante que siempre me hizo sentir incómoda. «Querida Antonia», dijo con tono maternal falso, «es mejor así. Habrá muchas caminatas, mucho movimiento. Podrías lastimarte». «A mi edad», dijo, como si mis 69 años fueran una sentencia de incapacidad. «Además, María y yo tenemos mucho que planear. Cosas que no te interesarían». Me quedé helada. Orlando Como asentía si fueran a cada mandamientos palabra. Divinos. Ese niño que un día me prometió que siempre me cuidaría, ahora me dejaba al margen sin remordimiento. «Pero puedes cuidar las plantas mientras no estamos», dijo Elena con una sonrisa condescendiente. Fue entonces cuando supe que no era familia, era servidumbre. María se acercó, con mi boleto en la mano. Había sido reemplazado con el suyo. «Gracias por entender, Antonia. Aprecio mucho que hayas hecho esto posible para mí». Como si yo hubiera elegido ceder mi lugar, como si fuera una decisión voluntaria, cuando en realidad estaba siendo despojada de un momento que había esperado durante semanas. Volvimos al mostrador. Elena me pidió que llamara un taxi. «Y no olvides regar las plantas del balcón». Me quedé allí, maleta en mano, como una estatua rota en medio de la terminal. Orlando no se giró para mirarme. Elena caminaba altiva, del brazo de María. Y yo me sentí invisible, vacía, sola entre cientos de viajeros que tenían un destino. Yo ya no tenía ninguno. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso, una tras otra. No podía controlarlas. Años de contención se desbordaron en ese instante. Una joven empleada de la aerolínea me preguntó si necesitaba ayuda. Hubo un cambio de planes. Mentí, secándome las lágrimas con la mano. Ella asintió con comprensión. Probablemente había visto esta escena más de una vez. Madres rechazadas, ancianas apartadas, familias deshaciéndose en silencio. Caminé hacia la salida del aeropuerto con la maleta, arrastrándose detrás de mí. Cada paso pesaba. No sabía si volver a casa o desaparecer. Lo único que sabía era que algo dentro de mí se había roto, y que esa ruptura tal vez sería el inicio de algo nuevo. Tomé un taxi en silencio. El conductor me miraba por el retrovisor, pero no dijo nada. Agradecí ese silencio, porque cualquier palabra habría hecho que rompiera a llorar otra vez. Durante el trayecto, las palabras de Elena no dejaban de repetirse en mi cabeza. «A tu edad podrías lastimarte», como si mis años fueran una carga, como si no mereciera aventuras, solo cuidados. Pensé en mi madre, que a los 70 años aún viajaba sola y se atrevía a aprender cosas nuevas. Ella jamás habría aceptado una humillación así. Y, sin embargo, yo sí lo había hecho. Había permitido que decidieran por mí, que me marginaran como si fuera un mueble viejo en una casa moderna. Cuando llegué a casa, el silencio me recibió como un viejo amigo. Dejé la maleta en la entrada y me dirigí a mi habitación. Me senté en el borde de la cama, sin quitarme el abrigo, mirando mi reflejo en el espejo. La mujer que me miraba de vuelta no era una anciana frágil, era alguien derrotada emocionalmente, alguien que había entregado su vida entera por una familia que ya no la consideraba imprescindible. Saqué el teléfono con la intención de llamar a Juana, mi única amiga, pero antes de que pudiera marcar, me detuve. ¿Qué le diría? ¿Cómo le explicaría que mi propio hijo me había cambiado por la amiga de su esposa? La vergüenza me enmudeció. Colgué sin marcar. Me acerqué al closet donde colgaba el vestido coral. Lo había comprado con tanta ilusión, esperando que Orlando me viera y se sintiera orgulloso de mí. Toqué la tela con los dedos, como si quisiera sentir de nuevo la emoción que había sentido al comprarlo. Pero algo cambió en ese momento. No fue rabia contra ellos, fue rabia contra mí misma, por haberme hecho tan pequeña, por haberme adaptado tanto, que ya no sabía quién era sin sus aprobaciones. Me quité la ropa del aeropuerto y me puse el vestido. Me miré al espejo, y por primera vez en años, me vi. De verdad me vi. No era una mujer abandonada. Era una mujer que estaba a punto de redescubrirse. Bajé a la cocina con el vestido coral aún puesto. Todo se sentía diferente, como si ya no estuviera caminando por la misma casa, como si yo ya no fuera la misma mujer. Miré las plantas del balcón, esas que Elena me había dejado como tarea. Luego vi la lista de pendientes en el refrigerador. Limpiar la casa,
hacer las compras, preparar la cena. Tareas escritas como si yo fuera una empleada. Tomé la lista y la rompí en pedazos. Cada trozo que caía al suelo era una promesa rota, una expectativa ajena que decidí dejar de cumplir. Esa mañana me habían humillado, pero esa noche yo decidí comenzar a reconstruirme. Ya no para ellos, para mí. El teléfono sonó. Era un mensaje de Orlando. «Mamá, ya estamos en el avión. Gracias por entender. No olvides las plantas. Ni un «te quiero», ni un «lo siento», ni un «te vamos a extrañar». Solo recordatorios. Instrucciones. Me senté en el escritorio y saqué mi chequera. No la usaba desde hacía meses. Sentía que necesitaba irme de allí, escapar de esa casa que se había convertido en mi cárcel emocional. Pero al revisar mi cuenta bancaria, la realidad me golpeó. Apenas tenía suficiente para los gastos del mes. Orlando controlaba mis finanzas desde que enviudé. Cada peso pasaba por sus manos. Me había convertido en una adulta con permiso, limitado. Y eso tenía que cambiar. Recordé una caja vieja que guardaba en el fondo del closet. Ahí había puesto documentos tras la muerte de mi esposo. Orlando se había encargado de casi todo, pero yo guardé algunos papeles por instinto. Busqué la caja, con las manos temblando. Al fondo, encontré un sobre con mi nombre, escrito con la caligrafía de mi marido. Lo abrí. Dentro había una carta y varios documentos. La carta decía: «Mi querida Antonia, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. La empresa de aviación que heredé nunca fue vendida. Está a tu nombre. Los documentos están en la caja fuerte del banco. El código es tu fecha de nacimiento. Eres más rica de lo que crees». Sentí que el mundo giraba. Empresa de aviación, caja fuerte, dinero. Nada tenía sentido. Mi esposo había sido contador, un hombre modesto. ¿Cómo era posible que existiera una empresa entera a mi nombre? Revisé los documentos. Efectivamente, Aerolíneas del Sol, operadora de vuelos nacionales e internacionales. Estaba registrada a mi nombre. La fecha, 6 meses antes de que él falleciera. Sostuve los papeles con fuerza. Todo lo que había creído de mi vida se desmoronaba. Yo, que pensaba que vivía de limosnas, era dueña de algo grande, de algo poderoso, y nadie más lo sabía. Ni Orlando, ni Elena, solo yo. Y por primera vez, eso me hizo sonreír. Llamé al banco. Confirmaron mi identidad. Efectivamente, tenía una caja fuerte. 1 hora después estaba en la oficina, aún con el vestido. Abrí la caja. Más documentos, estados de cuenta con cifras que mareaban, y otra carta de mi esposo. Temía que Orlando se volviera dependiente del dinero. Por eso esperé. Ahora la decisión es tuya. Gustavo Mendoza, director ejecutivo. Maneja todo. Llama cuando estés lista. Tomé el teléfono del banco y marqué el número. «Señora Antonia», dijo una voz emocionada. «He estado esperando esta llamada desde hace 5 años. Su esposo me pidió que mantuviera la empresa funcionando hasta que usted estuviera lista». «¿Lista para qué?», pregunté aún sin entender del todo. «Para tomar control de su empresa, señora. Usted es la única dueña de Aerolíneas del Sol». Me senté atónita. Mi esposo había construido algo inmenso en silencio, y ahora me lo entregaba a mí. Gustavo me propuso reunirnos de inmediato. 2 horas después, estaba sentada en una oficina elegante del centro de la ciudad, con documentos frente a mí que confirmaban lo impensable. Era millonaria, tenía empleados, aviones, volando en ese mismo instante, y todo era mío. ¿Y mi hijo nunca supo nada?, pregunté. Su esposo fue muy claro. «Nadie debía saberlo hasta que usted lo decidiera». Pensé en Orlando, en Elena, en María, en ese avión rumbo a Cancún, y en mí, que unas horas antes había sido descartada como un mueble viejo. Miré a Gustavo y le dije: «¿Podrías verificar algo para mí? ¿El vuelo 347 con destino a Cancún está bajo nuestra operación?». Él tecleó rápidamente. «Sí, señora. 3 pasajeros, Elena Orlando Martínez de Hernández y una tal María Solís, agregada de último minuto». Mi nombre estaba tachado en ese vuelo, pero ahora todo había cambiado. «¿Qué servicios especiales ofrecen a pasajeros VIP?», pregunté. «¿Primera clase? ¿Comida gourmet? ¿Lounges? ¿Saludos del capitán?». Sonreí. «Perfecto. Dile al capitán que la dueña está a bordo». Gustavo me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «¿Usted quiere que el capitán anuncie que...?» Asentí.
Exactamente. Señora Antonia Hernández, diga que la propietaria de Aerolíneas del Sol está a bordo del vuelo. Su sonrisa fue lenta, casi cómplice. Será un placer. Mientras él hacía la llamada, yo imaginaba la cara de Orlando cuando escuchara mi nombre desde los altavoces. La mujer que habían humillado en el aeropuerto. La que no encajaba en sus planes. La anciana que, según ellos, era una carga. Resultaba ser la dueña del avión en el que volaban. No era venganza. Era justicia. Era verdad. Dicha con elegancia. El capitán aceptó encantado. Será un honor para mí anunciarlo, señora Hernández. Me senté con el corazón latiendo de una forma que no recordaba desde hacía años. No era solo por la revelación. Era porque por primera vez sentía que tenía voz, que tenía poder. Gustavo continuó mostrándome informes, proyecciones, datos, pero yo estaba absorta en la imagen de Orlando y Elena, escuchando ese anuncio. Me los imaginaba congelados, sin poder reaccionar. Quiero conocer cada detalle de mi empresa. A Gustavo le dije, cada avión, cada ruta, cada empleado. Esta ya no es una vida prestada. Es mi vida, y estoy lista para vivirla. Durante 2 horas aprendí más sobre aviación que en toda mi existencia. Gustavo me habló del crecimiento de la empresa, de los contratos con hoteles de lujo, de los vuelos charter para celebridades. Su esposo reinvertía todas las ganancias. Vivía modestamente para que nadie sospechara. Me mostró cifras que parecían de película. Y todo, absolutamente todo, estaba a mi nombre. Mientras tanto, mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas de Orlando, mensajes de Elena, incluso uno de María. Ignoré todos. No por rencor, sino porque, por primera vez, sus voces no eran urgentes para mí. Ya no definían mi día, ni mi valor. Finalmente contesté una llamada. Era María. Su voz sonaba temblorosa. Señora Antonia, ¿es cierto lo que dijo el capitán? ¿Usted es la propietaria? Me tomó unos segundos responder. ¿Cómo va el vuelo, María? Espero que estés disfrutando de mi hospitalidad. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía imaginar sus caras. Orlando está en shock. Elena no puede hablar. Cuando el piloto dijo su nombre, no terminé de escuchar. María, la interrumpí. Escuché claramente cuando Elena me pidió que me fuera a casa. Escuché cuando tú me agradeciste por hacer posible el viaje. No fue un malentendido. Fue una elección. María tartamudeó algo. ¿Quiere hablar con Orlando? No, respondí con firmeza. Empresa. Ahora estoy ocupada conociendo a mi hijo que cuando regrese del viaje, hablaremos, muy seriamente. Colgué sin más. Gustavo me miraba desde su escritorio con respeto genuino. Su esposo estaría muy orgulloso. Siempre dijo que usted era más fuerte de lo que creía. Sus palabras me atravesaron. Sí, había sido fuerte, pero lo había olvidado. Me había diluido en los deberes, en las expectativas, en los silencios, y ahora esa fuerza estaba despertando, como un volcán dormido que por fin recordaba su fuego. ¿Cómo es posible que Orlando nunca sospechara? Le pregunté a Gustavo. ¿Nunca se preguntó de dónde salía el dinero para su universidad, su boda, su apartamento? Gustavo sonrió con tristeza. Su esposo tenía una empresa contable legítima, con ingresos modestos. Bastaba para justificar una vida de clase media. Los gastos grandes los disfrazaba como préstamos o bonos. Orlando nunca cuestionó nada. Por supuesto que no. Mi hijo había crecido creyendo que todo lo merecía, que todo era suyo Derecho. Y yo había alimentado esa idea. Había callado, cedido, aceptado. Pero eso se acababa hoy. Aquí, ahora. ¿Cuáles son sus planes?, preguntó Gustavo. Me tomó un segundo responder. Primero, quiero conocer todo lo que mi esposo construyó. En detalle. Segundo, quiero organizar el viaje de mi vida. No quiero límites, ni distancias. Quiero vivir. Gustavo sonrió. Será un honor planearlo, señora. En ese momento, mi teléfono volvió a sonar. Orlando. Esta vez contesté. Quebrada. Su voz era otra. Necesitamos hablar. ¿Ahora quieres hablar conmigo? Respondí sin levantar la voz. ¿Después de todo lo que pasó? Por favor, mamá. El piloto dijo que eres la dueña. No puede ser cierto. Papá era contador. Tu padre era muchas cosas que tú nunca supiste, Orlando. Y aparentemente, yo también. Hubo silencio. Si de verdad eres la dueña de la aerolínea, ¿por qué nunca nos dijiste nada?
Me dolió su pregunta. No por lo que implicaba, sino porque aún buscaba la culpa. Lo sabía. Acabo de descubrirlo hoy, justo después de que me dejaras sola en el aeropuerto como si fuera basura. Otra vez, silencio. Podía imaginarlo mirando al suelo, sin saber qué decir. Mamá, Elena quiere hablar contigo. No me interesa. Ya me dijo todo lo que necesitaba saber esta mañana. Pero está arrepentida. Todos estamos arrepentidos. Cerré los ojos. ¿Arrepentidos de qué, Orlando? ¿De haberme humillado públicamente? ¿O de descubrir que la mujer que despreciaron es millonaria? No respondió. Y su silencio fue la única respuesta sincera. Tú sabes que te queremos. Fue un malentendido. No fue un malentendido. Fue una elección. Durante años, acepté migajas de atención. Me convertí en espectadora de tu vida. Y esta mañana, cuando me dijiste que no encajaba en tus planes, comprendí que ya no debía esperar más. Gustavo me miraba con respeto silencioso, como si cada palabra que pronunciaba reforzara mi nueva identidad. Cuando regresemos, podemos arreglar todo, mamá. Prometo que cambiará. ¿Cambiará qué, Orlando? ¿Tu forma de no mirarme cuando hablo? ¿La manera en que permites que Elena me dé órdenes? Él balbuceó algo, pero yo no lo escuchaba. ¿Sabes qué? Continué. Tienes razón en algo. No encajo en tus planes, pero resulta que ya no necesito encajar en los planes de nadie. Hoy empiezo a hacer los míos. Gustavo me pasó una nota. El vuelo aterrizaba en 3 horas. Sonreí. Cuando lleguen, quiero que haya una sorpresa esperándolos. Que recuerden exactamente quién soy. No la mujer que dejaron atrás, sino la dueña de todo lo que están usando ahora mismo. Gustavo asintió con una sonrisa que parecía contener años de espera. ¿Está pensando en un recibimiento especial? Exactamente, respondí. Quiero que, cuando salgan del avión, sepan lo que hicieron. Que entiendan que no me rechazaron a mí, sino a la persona que les brindó todo ese lujo. Pasamos la siguiente hora planeando cada detalle. Gustavo contactó al gerente del Unterseelandes, aeropuerto en Cancún, coordinó con el hotel y preparó una recepción especial. Mientras él hablaba por teléfono, yo observaba mi reflejo en la ventana. Esa mujer con vestido coral y el alma recién restaurada era yo. Por fin, íntegra, inquebrantable. Tomé una decisión que había estado evitando durante años. Llamé a Juana, mi amiga del alma, la única que me conocía incluso cuando yo misma me había olvidado de quién era. ¿Antonia? Pensé que estarías de viaje con Orlando. Juana, dije con una voz nueva, firme y luminosa. Necesito contarte algo. ¿Puedes venir? Claro. ¿Estás bien? Suenas diferente. Estoy más que bien. Por primera vez en mucho tiempo. Estoy despierta. 1 hora después, Juana estaba sentada en mi sala, con una expresión de incredulidad mientras yo le contaba todo. El aeropuerto, la empresa, la carta de mi esposo, la llamada de María. Cada detalle, sin omitir el dolor. Dios mío, Antonia, murmuró cuando terminé. Siempre supe que Elena era una víbora, pero me observó con lágrimas en los ojos. ¿Por qué nunca me dijiste cómo te sentías? Suspiré. Porque yo misma no lo sabía. Estaba tan acostumbrada a justificar todo, a normalizar el desprecio, que ya no distinguía el maltrato del amor frío. Juana me tomó la mano. Estoy tan orgullosa de ti. Estás volviendo a ser la mujer que conocí en la universidad. La que levantaba la voz cuando algo no era justo. La que defendía a todas. La que no pedía permiso para existir. Y esas palabras me atravesaron como bálsamo. Le conté mis planes, que quería conocer el mundo, que quería usar mi riqueza no para humillar, sino para sanar, crear una fundación, ayudar a mujeres mayores que, como yo, se habían convertido en sombras. ¿Y qué vas a hacer con Orlando y Elena? Preguntó. Me quedé en silencio. Parte de mí quería castigo. Parte de mí solo quería paz. No lo sé aún, pero sí sé que no voy a volver a ser esa mujer que espera una llamada. Esa mujer que pregunta si puede quedarse. Mujer que regaba plantas como una criada cuando era la dueña de la casa. Juana sonrió. Eso merece celebrarse. ¿Y tu primer destino? París, respondí sin dudar. Gustavo trabajó toda la noche en el itinerario. Reservó suites presidenciales, organizó choferes, guías, experiencias privadas. Al día siguiente, Juana llegó con 2 maletas y una sonrisa que no le cabía en la cara. ¿Lista para conquistar el mundo? Más que lista, le respondí.
Nos despedimos de la casa como quien cierra un capítulo sin arrepentimiento. En el aeropuerto, esta vez todo fue diferente. Fui recibida como una reina. Pasillos privados, atenciones personalizadas, sonrisas genuinas. Me saludaban como la señora Hernández, propietaria de Aerolíneas del Sol. Ya no era la abuela olvidada. Era la mujer que volvía a escribir su historia. El capitán del vuelo me saludó personalmente. Es un honor tenerla a bordo de su propio avión, señora Hernández. Me senté en primera clase, con una copa de champán y el corazón ligero. Juana y yo hablábamos de nuestras vidas, como no lo hacíamos hace décadas. Ella me contó sobre su divorcio, sus viajes en solitario, sus logros callados. ¿Sabes qué es lo más liberador?, me dijo mientras cruzábamos el Atlántico. Descubrir que no necesitas la aprobación de nadie para ser feliz. Y tenía razón. Yo había vivido demasiados años midiendo mi valor por lo que otros decidían darme. Hoy, por fin, me pertenecía. Mi teléfono vibraba con mensajes de Orlando, de Elena, María, incluso de los leía sin prisa. Ya no dolían. Eran solo ecos de una vida pasada. Juana los leía también y negaba con la cabeza. Ayer eras una carga. Hoy eres un malentendido. Qué curioso cómo cambia todo cuando descubren que tienes poder. Sonreí. Era cierto. El día anterior me habían desechado. Ahora suplicaban mi atención. Pero no se trataba de venganza. Se trataba de recuperar mi centro. De recordar que mi valor no dependía de un asiento en un avión, sino de todo lo que había soportado para seguir de pie. Aterrizamos en París al atardecer. El cielo dorado. La ciudad extendida ante nosotras como un lienzo de promesas. La suite era más grande que mi casa. Vista a la Torre Eiffel. Piano de cola, flores frescas. El gerente del hotel nos recibió como a celebridades. Juana y yo brindamos con champán en el balcón. ¿Puedes creer que esto es real?, le pregunté. Querida, esto no es solo real, es lo que mereces. Esa noche cenamos en un restaurante con estrellas Michelin. No hablamos de Orlando, no hablamos de Elena. Hablamos del futuro, de los lugares que queríamos ver, de la vida que, finalmente, estaba comenzando para nosotras. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le dije mientras probábamos un postre de chocolate con pétalos comestibles. ¿Qué?, preguntó Juana. Que por primera vez en mi vida estoy haciendo algo completamente para mí. No para agradar, no para complacer, no para que alguien me ame, solo para mí. Juana levantó su copa. Por la nueva Dijo Antonia, con una sonrisa radiante. Brindamos bajo las luces de París. Dos mujeres cercanas a los 70 que finalmente entendían que la vida no termina cuando otros deciden que ya no eres importante. A veces, justo en ese momento, es cuando realmente comienza. 3 semanas después, volví a casa, transformada, no solo por los lugares hermosos que había visto, sino porque algo dentro de mí se había despertado. Había recordado quién era antes de convertirme en la sombra de las necesidades de otros. París me devolvió el amor por el arte. Venecia me enseñó que la belleza está hecha para vivirse. Japón me recordó la disciplina del respeto propio. Las Maldivas me ofrecieron un silencio que ya no dolía. Un silencio lleno de paz, no de ausencia. Pero el cambio más profundo vino en las noches hablando con Juana, en los amaneceres que me prometí a mí misma, en esa certeza nueva de que todavía tenía tiempo. Orlando me esperaba en la entrada de casa cuando regresé. Se veía más delgado, más viejo, como si las últimas semanas lo hubieran envejecido. Elena no estaba, lo cual, sinceramente, no me sorprendió. «Mamá, tenemos que hablar», dijo apenas me vio. «Tienes razón», respondí, «pero esta vez yo voy a hablar primero». Dejé mis maletas junto a la puerta y me senté en mi sillón favorito, ese que había ocupado por años en silencio. Orlando se sentó frente a mí como un niño regañado. Lo miré. Y no vi al hombre exitoso que siempre intentó mostrar. Vi al niño que un día prometió cuidarme y luego se olvidó. Durante 45 años, comencé. Fui tu madre como pensé que debía ser. Te di todo. Mis años, mis fuerzas, mis sueños. Me hice pequeña para que tú brillaras. Y cuando tu padre murió, seguí haciéndolo. Porque pensé que eso era amor. Intentó interrumpirme, pero levanté la mano. Cuando Elena llegó a nuestras vidas, permití que me apartara. Justifiqué sus gestos fríos.
Me dije que era joven, que necesitaba espacio. Y tú elegiste su comodidad por encima de mi dignidad. Una y otra en el aeropuerto, hasta cuando me dijiste que no encajaba. Ahí entendí todo. Orlando lloraba en silencio, pero yo ya no hablaba desde el dolor. Hablaba desde la claridad, desde la firmeza. Lo siento, murmuró. Siento todo. Elena también lo siente. Quería venir, pero pensé que debíamos hablar primero tú y yo. Lo observé. ¿Lo siente? ¿Siente que la mujer a la que humilló resultó ser millonaria? ¿O siente haberme hecho a un lado? No supo qué responder. Eres mi madre, pero no me respetaste. Siempre te he amado. Y sin respeto, el amor se convierte en comodidad disfrazada. Hubo un silencio largo, pesado, lleno de todo lo que no habíamos dicho durante años. Me estoy mudando, dije finalmente. Sus ojos se abrieron. ¿Mudando? ¿A dónde? Compré un apartamento en el centro, cerca de la sede de mi empresa. Voy a involucrarme en el manejo directo. Tu padre construyó algo inmenso, y es hora de que yo lo conozca de verdad. Orlando intentó protestar. Esta es tu casa. Aquí crecí. Están nuestros recuerdos. Esta casa está llena de recuerdos de una mujer que ya no soy, le respondí. La nueva Antonia necesita un lugar nuevo, un espacio donde nadie me dé tareas, ni me pida que riegue plantas como si fuera la encargada de mantenimiento. Le hablé de mis planes, de la fundación que quería crear para mujeres mayores, de los viajes, de la vida que pensaba vivir sin pedir permiso. ¿Y nosotros?, preguntó con voz débil. ¿Qué pasa con nuestra relación? Lo miré con ternura, pero también con límites. Eso depende de ti, Orlando. Si quieres una relación conmigo, será en términos de respeto mutuo. No más desprecios, no más silencios, no más tratarme como si fuera invisible. Se quedó callado. Asintió lentamente. Elena quiere cambiar. Elena quiere seguir cerca del dinero familiar que acaba de descubrir. Hay una gran diferencia. Hablamos durante horas. Orlando lloró. Se disculpó. Prometió cambiar. Parte de mí quería creerle, pero otra parte sabía que el perdón volver a permitir el mismo maltrato. Te amo, Orlando, le dije cuando se preparaba para irse. Pero por primera vez en mi vida, me amo más a mí misma. Y eso no va a cambiar. Cerré la puerta tras él con una paz nueva. No fue una despedida, fue una declaración. Una declaración de límites, de amor propio, de una mujer que, a sus 69 años, decidió dejar de vivir esperando migajas, porque el pan completo, por fin, estaba en sus manos. Esa noche me senté en el balcón, con una taza de plantas que Elena me había encargado cuidar. Estaban verdes, hermosas. Había seguido regándolas, pero ya no por obligación, sino porque me gustaba verlas crecer, como yo estaba creciendo ahora. Mi teléfono sonó. Era Gustavo. Tenía noticias sobre la fundación y un nuevo proyecto de expansión. Mientras hablábamos, me di cuenta de que algo maravilloso estaba ocurriendo. Estaba emocionada por el mañana. No por lo que otros esperaban de mí, sino por lo que yo deseaba construir. Finalmente, volví a ser mío. 6 meses después, mi vida se había transformado. Mi nuevo apartamento era un oasis de paz. Mi trabajo en la aerolínea me daba propósito. La fundación ya había ayudado a más de 50 mujeres, mujeres como yo, que un día se sintieron viejas, prescindibles, invisibles, pero que ahora estaban volviendo a florecer. Orlando me visitaba regularmente, solo. Elena había intentado acercarse, pero yo había sido clara. El respeto no se mendiga, se gana. Nuestra relación nunca sería ahora era respetuosa. Ya no me llamaba Antonia, con desprecio. Y lo más importante, ya no me daba órdenes. Una tarde, mientras paseaba por el parque, mi teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era de María. Señora Antonia, quería agradecerle. Ver lo que hizo me inspiró a dejar a mi esposo abusivo. Tengo mi propia empresa de catering y por primera vez en 15 años me siento viva. Gracias por mostrarme que nunca es tarde. Sonreí. En los últimos meses había recibido decenas de mensajes similares. Mujeres que habían visto mi historia en revistas, que habían escuchado sobre la fundación. Mujeres que decidieron que también merecían más. Cada mensaje era un recordatorio de que mi dolor no fue en vano. Mi relación con Orlando había encontrado un nuevo equilibrio. Nos veíamos una vez al mes, en restaurantes que yo elegía, en horarios que yo marcaba. Por primera vez,
La dinámica no era de súplica, sino de respeto. Él había comenzado terapia. Estaba intentando comprender cómo había permitido que su esposa definiera la relación con su madre. Y aunque eso no borraba el pasado, al menos abría la puerta a un futuro distinto. Elena, por su parte, finalmente había entendido que ya no podía tratarme como antes. No éramos amigas, no éramos familia cercana, pero ahora, al menos, me miraba a los ojos. Un día, mientras tomaba café en mi balcón, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. Si alguien me hubiera dicho un año atrás que estaría liderando una empresa, viajando por el mundo y ayudando a otras mujeres a reencontrarse consigo mismas, le habría dicho que estaba loca. Pero ahí estaba yo, con el corazón lleno, con la dignidad intacta y con una vida que, por fin, sentía mía. Pensé en la Antonia del aeropuerto, la que sostenía una maleta y el alma rota. Si pudiera hablarle, le diría: «No estás sola. Este no es tu final. Es el prólogo de tu mejor capítulo». Gustavo me llamó una tarde con noticias inesperadas. Una cadena televisiva quería hacer un documental sobre mi historia. Una editorial quería publicar un libro. Y varias universidades me invitaban a dar conferencias sobre reinvención personal después de los 60. Me reí, no por burla, sino por lo surreal. ¿Para qué todo esto?, pregunté, y la respuesta vino sola. Para mostrarle al mundo que nunca es tarde, que la dignidad no se pierde, que no importa cuántos años tengas, ni cuántas veces te hayan hecho sentir invisible, lo único que necesitas es tomar una decisión, volver a vivir. Acepté todas las propuestas, con una sola condición: que el mensaje fuera claro, que no suavizaran mi historia, que contaran cada lágrima, cada rechazo, cada momento en que me sentí menos que nada, porque había muchas Antonias allá afuera, muchas mujeres esperando una señal para despertar. Yo no quería fama, quería ser esa señal, esa voz que les dijera: «Tú también puedes». Así comenzó un nuevo capítulo, el de la mujer que había sido despreciada y que ahora inspiraba a miles, no porque tuviera dinero, porque decidió que su vida ya no dependería de otros. Un año después del incidente en el aeropuerto, estaba de pie sobre la cubierta de mi yate privado, navegando por las aguas del Mediterráneo. Juana leía un libro a mi lado. El capitán Uriel, uno de mis empleados más confiables, nos guiaba hacia la próxima isla griega. El sol reflejaba tonos dorados en el mar. Cerré los ojos y por un momento me permití sentir, no solo paz, no solo orgullo, sentí libertad, la verdadera, esa que no viene del dinero ni del reconocimiento, sino de saber que ya no dependes del amor de nadie para sentirte completa. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de María. «Antonia, gracias. Ver lo que hiciste cambió mi vida». Había dejado a su marido, creado su empresa, y por primera vez se sentía viva. Me agradecía haber demostrado que nunca es tarde para cambiar. Sus palabras me tocaron profundamente, porque eran prueba viva de que mi transformación no era solo mía. Era una chispa que encendía a otras. Y ese, entendí, era mi verdadero legado. No el dinero, no la empresa, sino la cantidad de mujeres que se atrevieron a romper sus propias cadenas al verme a mí romper las mías. Juana cerró su libro y se acercó a la barandilla donde yo estaba. «¿En qué piensas?», me preguntó al notar mi expresión. «En lo curioso que es todo. El peor día de mi vida se convirtió en el inicio de mi verdadera existencia». Ella sonrió. «¿Y sabes qué es lo que más admiro de ti?». Negué con la cabeza. «Que no cambiaste para vengarte, cambiaste para ti misma. Y eso es lo que te hace grande». Tenía razón. Durante los primeros meses había sentido el deseo de castigar a Orlando y a Elena, pero había entendido que la venganza te ata al pasado. Y yo quería volar. Esa noche cenamos en un restaurante sobre los acantilados de Santorini, un lugar de ensueño. Mientras veíamos el sol hundirse en el horizonte, una mujer mayor se acercó a nuestra mesa. Caminaba con pasos lentos, llevaba un vestido sencillo, pero limpio. Sus ojos tenían una mirada que reconocí de inmediato, la de quien ha sido invisible durante demasiado tiempo. «¿Es usted Antonia Hernández?», preguntó tímidamente. «Leí sobre usted en una revista. Tengo 75 años y mi familia me trata como si no existiera. ¿De verdad cree que aún hay tiempo para mí?». Le tomé la mano. «Querida, la vida no tiene fecha de vencimiento.
Se sentó con nosotras y nos contó su historia. Viuda, económicamente dependiente de su hijo. Gratuita. Cuidaba a sus nietos como niñera. Sus decisiones no eran respetadas. Sus opiniones no contaban. Mi hijo dice que debería estar agradecida de que me permita vivir en su casa. Me dolió escucharla, porque yo también había dicho eso en silencio. Este es mi número personal, le dije entregándole una tarjeta. Y este es el contacto de Elena Vargas, directora de mi fundación. Llámala mañana. Te vamos a ayudar. No estás sola. Y sí, aún estás a tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez, de esperanza, se despidió agradecida. Y yo me quedé pensando en todas las que aún estaban esperando su momento. Esa noche, escribí en mi diario: el verdadero legado no es el dinero que dejas, ni las empresas que construyes. Es cuántas personas inspiras a valorarse a sí mismas, a recordar que su historia no termina cuando otros deciden que ya no son importantes. Cerré el diario con una paz inmensa, porque sabía que cada paso que daba, cada palabra que compartía, era una semilla plantada en otras vidas, semillas que algún día también iban a florecer. Al día siguiente, mientras navegábamos hacia Mykonos, recibí una llamada de Gustavo. Señora, tenemos propuestas emocionantes. Una productora quiere hacer una serie basada en su historia. Varias universidades quieren que dé conferencias. Y hay una editorial que quiere publicar su libro en varios idiomas. Me reí. ¿Todo esto para qué? Gustavo no dudó. Para mostrarle al mundo que reinventarse no tiene edad, que la dignidad no se negocia, que los rechazos más dolorosos pueden ser la puerta a los comienzos más hermosos. Miré el mar infinito y supe que cada palabra era cierta. Aún tenía mucho por vivir. Mientras el yate se deslizaba suavemente por las aguas griegas, pensé en todo lo que había dejado atrás. No solo una casa, no solo una dinámica familiar injusta. Había dejado atrás una versión de mí misma que se conformaba, que callaba, que pedía permiso para existir. Ahora caminaba con paso firme, aunque fuera sobre la cubierta de un barco. Me pertenecía a mí misma. Mi historia ya no era una suma de ausencias. Era una presencia que se afirmaba en cada decisión. Y ese sentimiento era más valioso que cualquier fortuna. Juana me observaba desde su tumbona con una sonrisa tranquila. ¿Sabes qué es lo que más me emociona de verte así? Me preguntó. Que, incluso después de todo lo que viviste, aún tienes luz en los ojos. Cerré los ojos por un momento. Sentí el sol sobre mi piel, el viento jugando con mi cabello. Tenía razón. Y supe que, porque cuando una mujer decide dejar de mendigar amor, algo dentro de ella comienza a brillar. No por los demás, sino por ella misma, porque ha dejado de apagarse para que otros se sientan cómodos. Esa tarde recibí una llamada inesperada. Era Orlando. Su voz sonaba distinta, más pausada, menos arrogante. «Mamá, quería contarte algo. Elena y yo estamos yendo a terapia. Estamos trabajando en cómo tratamos a las personas que amamos, en especial en cómo te tratamos a ti». Enseguida. No respondí. Estaba sorprendida, sí, pero también serena. «Me alegra escuchar eso, Orlando», le dije finalmente. «¿Y cómo te sientes con todo lo que ha pasado?» Su silencio me lo dijo todo. Estaba avergonzado, y esa vergüenza, por primera vez, parecía sincera. «Quería preguntarte algo», continuó. «¿Crees que algún día podrás perdonarme del todo?» La pregunta me descolocó, porque no era un pedido manipulador. Era una petición honesta. Miré el mar por un instante antes de responder. «Orlando, ya te perdoné, pero el perdón no significa olvidar, ni volver a lo mismo. El perdón es soltar el resentimiento, porque pesa demasiado para la nueva vida que estoy construyendo». Silencio. Después, un suspiro largo. «Gracias, mamá. No lo merezco, pero gracias». Sonreí, no para él, sino para mí misma, porque supe en ese momento que había soltado el ancla que me ataba al pasado. Nuestra relación comenzó a cambiar, lentamente, sin promesas grandilocuentes, pero con gestos sinceros. Ya no me hablaba solo cuando necesitaba algo. Me preguntaba cómo estaba. Me escuchaba sin interrumpirme. Incluso comenzó a contarme sobre sus propios miedos, como cuando era niño. Era como si, poco a poco, estuviéramos reconstruyendo un puente. No uno donde yo tenía que cruzar sola, sino uno en el que él también estaba aprendiendo a caminar. No lo idealizaba,
Sabía que el daño había sido profundo, pero también sabía que sanar no era borrar, era volver a elegir, desde otro lugar. Una mañana, mientras Mi preparaba nuevo apartamento, café, me llegó un sobre por correo. Era una invitación formal a una ceremonia de reconocimiento en una universidad. Querían honrarme por mi trabajo con mujeres mayores, por demostrar que la reinvención no tiene edad. Me quedé mirándolo por varios minutos. Yo, que había sido humillada frente a todos, que había sido reemplazada por una amiga de mi nuera, ahora era motivo de inspiración. No por un escándalo, no por una revancha, sino por haber decidido no rendirme, porque ese era mi verdadero logro. No haberme apagado. Aquel día, en el escenario de la universidad, vi cientos de rostros atentos. Muchos eran jóvenes, pero en la primera fila había una fila de mujeres mayores, con ojos llenos de lágrimas, como si en mí vieran una versión de sí mismas. Les hablé sin adornos, con verdad. Les conté mi historia como si hablara entre amigas, porque eso éramos, mujeres que habían sido ignoradas, pero que un día decidieron decir, basta. Al final de mi discurso se pusieron de pie. No por fama, no por cortesía, sino porque habían entendido algo. No estábamos solas, y nunca era tarde. Después del evento, muchas se acercaron a abrazarme. Me contaron sus historias, sus dolores, sus renacimientos. Una me dijo, «Usted me dio el valor que no encontraba en mí misma». Y yo, con humildad, respondí, «Yo solo encendí una vela. El resto lo hiciste tú». Porque entendí que las mujeres no necesitamos salvadoras. Necesitamos espejos. Historias que nos digan, sí, Historia puedes. servía para eso. Y si Entonces todo el dolor, toda la humillación, todo el silencio, había valido la pena. Porque no solo me había salvado a mí, estaba ayudando a otras a salvarse. Esa noche, en mi habitación de hotel, abrí mi diario y escribí. A los 69 años aprendí que la vida no se acaba cuando otros dejan de verte, se acaba cuando tú misma dejas de verte. Por eso, decidí volver a mirarme, a reconocerme, a abrazarme. Cerré el cuaderno con una paz que no había sentido en décadas. Ya no tenía miedo del tiempo, ni de la soledad, porque había descubierto algo profundo. Cuando una mujer se elige a sí misma, nunca está sola. Tiene su dignidad como compañía y su libertad como destino. Días después, me encontraba de vuelta en mi yate, navegando hacia un nuevo puerto. Juana, como siempre, a mi lado. «¿Y ahora qué sigue?», me preguntó. «Lo que quiera», respondí sin dudar, porque eso era lo más hermoso de mi nueva vida. Ya no vivía en función de las expectativas ajenas, función de mis sueños. «Quiero abrir un centro de retiro para mujeres mayores», le dije. «Un lugar donde puedan descansar, sanar, redescubrirse». Juana sonrió con lágrimas en los ojos. «Entonces hagámoslo, porque si tú pudiste volver a empezar, todas podemos». Comenzamos a planear el centro de retiro con el mismo entusiasmo con el que dos niñas planean un club secreto. Cada detalle era pensado desde la experiencia de lo que nosotras habíamos necesitado y nunca tuvimos. Espacios de silencio, jardines con flores que florecieran en cada estación, habitaciones sin relojes ni obligaciones. Queríamos crear un lugar donde las mujeres mayores no fueran vistas como cargas, sino como sabias, donde no se les pidiera paciencia, sino que se les diera protagonismo, no como abuelas, ni madres, ni esposas, sino como mujeres completas, valiosas y plenas. Gustavo se unió al proyecto con entusiasmo. Propuso una propiedad en la costa, rodeada de árboles, con vista al mar. «Aquí podrían venir a sanar», dijo. «Aquí podrían comenzar de nuevo». Cada vez que me reunía con él, sentía la presencia de mi esposo, como si desde algún lugar estuviera sonriendo, como si me dijera, «Te dije que eras más fuerte de lo que creías». Y tenía razón, solo había necesitado que el suelo se quebrara por completo para atreverme a plantar nuevas raíces. Y esas raíces estaban creciendo, no hacia los demás, hacia mí misma. Una mañana, mientras recorría el terreno donde construiríamos el centro, recordé todas las veces que pedí permiso para existir. Todas las veces que minimicé mi opinión, que me disculpé por molestar, que acepté que me ignoraran, y supe, con una claridad que dolía y liberaba a la vez, que nunca más volvería a hacerlo. No porque ahora tuviera dinero, sino porque, por fin,
Tenía conciencia de mi valor, de mi historia, de mi lugar. Ya no necesitaba que nadie me abriera la puerta. Yo misma la había construido y la había cruzado con la frente en alto. Orlando me visitó ese día. Me abrazó con una emoción que no recordaba desde su niñez. «Mamá, estoy orgulloso de ti». Le sonreí con calma. «Yo también lo estoy de mí». Caminamos por el terreno en silencio. Él no preguntó por Elena. Yo no mencioné el pasado. No hacía falta. En ese nuevo espacio, las palabras no eran necesarias, solo los actos. Y su presencia allí, su disposición a apoyar algo que no lo beneficiaba directamente, era suficiente para mí, porque no necesitaba reparaciones perfectas, solo hechos reales. Y por primera vez, los estaba viendo. Poco a poco, otras mujeres comenzaron a sumarse al proyecto. Abogadas retiradas, maestras jubiladas, enfermeras que cuidaron toda la vida y que ahora querían cuidarse a sí mismas. Cada una traía consigo una historia, un silencio, una herida, pero también una esperanza. La esperanza de que aún quedaba tiempo, de que no todo estaba perdido, de que, quizás, lo mejor estaba por comenzar. Y esa energía se convirtió en el alma del centro. No sería un lugar para descansar, sería un lugar para renacer, para sacudirse el polvo de las décadas y volver a florecer. Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra, di un pequeño discurso. Había periodistas, claro, pero yo hablaba para las mujeres que me rodeaban. «Este no es solo un edificio», dije. «Es una declaración de que existimos, de que aún somos valiosas, de que no nos rendimos». Cuando terminé, una mujer del público se me acercó. Me abrazó sin decir palabra. Y en ese abrazo estaba todo. Su dolor, su agradecimiento, su renacimiento. Porque así es como sanamos las mujeres. No con gritos, sino con actos silenciosos, dignos, firmes, como todo lo que ahora era mi vida. Los meses pasaron entre reuniones, diseños arquitectónicos y cartas de mujeres de todo el país queriendo formar parte. Nunca imaginé que algo que nació del rechazo más brutal se convertiría en un movimiento. Pero así fue, porque cuando una mujer se levanta, no se levanta sola, levanta a otras con ella. Y eso era lo que estaba ocurriendo. Ya no era la historia de Antonia, era la historia de miles que habían dicho: «Yo también merezco una nueva oportunidad». Y ese eco, repetido de boca en boca, estaba cambiando vidas. Una historia a la vez. Una tarde recibí un sobre sin remitente. Adentro había una carta escrita a mano. Reconocí la letra enseguida. Era de Elena. Me temblaron las manos al leer las primeras líneas. «Antonia, sé que no merezco tu perdón, pero aún así, necesito pedirlo». Su carta era larga, llena de culpa. Me decía que había crecido creyendo que debía competir con la madre de su esposo, que nunca supo cómo compartir el amor de Orlando, y que por miedo a no ser suficiente, me anuló. Al terminar de leer, me quedé en silencio. No lloré, no me enojé, solo sentí compasión. No respondí enseguida. Me tomé mi tiempo, porque ya no reaccionaba por impulso. Lo que hiciera con esa carta no cambiaría mi vida. Yo ya había cambiado, pero sí podía ser el puente hacia algo distinto. Días después, escribí una respuesta corta. «Gracias por tu carta, Elena. No busco culpables, solo verdad. Y ahora que la has dicho, podemos comenzar de nuevo, sin máscaras, sin jerarquías, como dos mujeres que, aunque muy diferentes, han aprendido a pedir perdón. Y eso ya es un inicio». La envié sin esperar respuesta, porque el perdón, entendí, es un regalo que das sin esperar nada a cambio. Y así seguí viviendo, un día a la vez, no con prisa, no con ansiedad, sino con presencia, con propósito. Llamaban algunos empresaria, otros activista. Pero yo solo me consideraba una mujer que después de 69 años decidió volver a ser dueña de su historia, que un día fue despreciada en un aeropuerto, pero que transformó esa humillación en alas, que eligió el silencio como escudo, la dignidad como bandera y la libertad como destino. Y si estás escuchando esto, quizás sea porque tú también estás buscando eso. Y te lo digo con el alma, nunca es tarde, nunca. Mi yate se había convertido en una especie flotante. Desde allí escribía mis ideas, leía cartas de mujeres de toda América Latina y organizaba los próximos pasos del centro de retiro.
Juana y yo habíamos creado una pequeña oficina a bordo, desde donde coordinábamos todo. Había días en los que el mar estaba en calma y las únicas interrupciones eran los suspiros de gratitud que intercambiábamos sin palabras. Era increíble cómo el silencio, que antes me asfixiaba, ahora me acompañaba como una melodía suave, un recordatorio constante de que la paz no se encuentra huyendo del ruido, sino enfrentándolo y superándolo. Una mañana, mientras revisábamos correos, llegó una solicitud especial. Una joven periodista quería entrevistarme para un reportaje titulado La mujer que floreció a los 70. Me causó gracia el título, porque no solo era cierto, era justo. Le respondí que sí, no porque buscara protagonismo, sino porque cada vez que contaba mi historia, sentía que otra mujer en algún lugar entendía que su reloj no estaba roto, que su tiempo no había terminado. Y eso era todo lo que yo quería dejar como herencia. Una prueba viviente de que la vida no tiene fecha de caducidad. Durante la entrevista me preguntaron cuál había sido el momento más difícil. Pensé en el aeropuerto, en esa frase que me dijo Elena, «Esto no es para ti», y en cómo todos desviaron la mirada. «Ese fue el momento más doloroso», respondí, porque no fue una bofetada, ni un insulto directo. Fue el peso del desprecio colectivo, como si, de repente, me hubiera vuelto transparente. La periodista guardó silencio por unos segundos. Luego me preguntó, ¿y el momento más feliz? Cerré los ojos, y lo supe al instante. El día que me miré al espejo con el vestido coral y me reconocí. Esa respuesta dio inicio a una reflexión que no había puesto en palabras antes. A veces no necesitamos que el mundo nos valide. Necesitamos reconocernos a nosotras mismas, porque cuando una mujer se mira con dignidad, el mundo comienza a mirarla distinto. No porque ella haya cambiado para agradar, sino porque dejó de agacharse para encajar. Y así fue como empecé a vivir. No para ser útil, no para ser aceptada, sino para ser plena, porque ya no me interesaba llenar las expectativas ajenas. Me interesaba llenar mi alma, y ese vacío solo lo podía ocupar yo misma. Después de la entrevista, recibí un mensaje de la periodista. «Antonia, lloré editando tu historia. Gracias por permitirnos ver que la edad no limita, libera». Su mensaje me conmovió, porque no me halagara, sino porque confirmaba lo que siempre había intuido, que las historias más poderosas no son las que gritan, son las que susurran lo que muchas necesitan escuchar. Y mi historia era eso, un susurro firme, tejido con lágrimas, renuncias y silencios. Un camino que comenzó con una maleta rechazada y terminó en una vida nueva, construida paso a paso, con cada no más que me atreví a pronunciar. Poco después, organizamos una reunión con todas las beneficiarias de la fundación, mujeres de distintas edades, clases sociales y experiencias, pero con un mismo hilo conductor, el deseo de volver a empezar. Nos sentamos en círculo, sin podios, sin jerarquías. Una a una compartió su historia. Algunas hablaban temblando, otras lloraban en silencio, pero todas brillaban, porque habían cruzado la frontera más difícil, la de creer que aún podían. Y al verlas, sentí una gratitud inmensa, no por lo que yo había hecho por ellas, sino por lo que ellas me recordaban, que yo también seguía sanando. Una de ellas, llamada Luisa, me abrazó fuerte al final del encuentro. «Gracias, Antonia. Pensé que a mi edad ya no había nada más, pero tú me enseñaste que cada año puede ser un comienzo, no un final». Sus palabras me emocionaron profundamente, porque eran sinceras, porque venían de un lugar que yo conocía bien, el abismo, y saber que ahora ella caminaba sobre tierra firme, gracias a un impulso que mi historia había sembrado, era el mejor reconocimiento que podía recibir. Más que premios, más que títulos, era el eco de una vida que había aprendido a resonar en otras. Con Juana hablábamos seguido de cómo había cambiado nuestra perspectiva del tiempo. Antes, cada año sumado parecía restar. Ahora, cada año era una suma, de aprendizajes, de conquistas, de versiones más auténticas de nosotras mismas. «¿Te das cuenta, Antonia?», me dijo una tarde, «que estamos más vivas ahora que hace 20 años». Y sí, era cierto, porque dejamos de fingir que estábamos completas. Dejamos de decir «estoy bien»
por costumbre, y empezamos a decir la verdad, a llorar si era necesario, a alejarnos si dolía, a elegirnos, no por capricho, por justicia. Esa justicia era la que me movía a diario, no para castigar, sino para equilibrar, para decir, esto es lo que merezco. Así surgió la idea de lanzar un programa radial desde la Fundación. La Hora de Nosotras se llamaría. Un espacio donde mujeres de todas las edades pudieran compartir, aprender, inspirarse. Sería un refugio. Sería un show, una especie de casa en el aire, donde cada palabra fuera un abrazo, donde cada testimonio fuera una llave para otra que aún no sabía cómo abrir la suya. Y esa, entendí, era mi nueva misión, seguir encendiendo luces. El primer episodio fue transmitido un miércoles al atardecer. Estábamos nerviosas, pero emocionadas. Comencé con una frase que salió de lo más profundo de mí. A los 69 años me sentí rechazada. A los 70 me sentí renacida. Y hoy, a los 71, me siento comprometida. Y contigo que estás escuchando. Porque si tú también has sentido que ya no hay lugar para ti, déjame decirte esto. El lugar te lo puedes construir tú misma. Y no necesitas permiso, solo valor. Al terminar, el estudio quedó en silencio. Luego llegaron los aplausos. Y detrás de ellos, una certeza que ya no necesitaba comprobación. Había encontrado mi voz. Después de aquel programa, los mensajes no dejaron de llegar. Cartas físicas, correos electrónicos, notas de voz, mujeres desde lejanos, ciudades grandes, barrios humildes y residencias de lujo. Todas compartiendo algo en común. Alguna vez se sintieron sobras y ahora sentían que podían ser protagonistas. Leía cada mensaje con el corazón apretado, porque en sus palabras veía reflejada a la Antonia que una vez lloró en silencio, abrazando su maleta frente a una puerta cerrada. Pero también veía algo más, una fuerza colectiva, como si cada historia se sumara a una ola imparable de dignidad recuperada. Orlando comenzó a colaborar discretamente con la Fundación. Se encargaba de la parte legal, de las licencias, de los convenios con otras organizaciones. No lo hacía por mí. Lo hacía porque, al parecer, finalmente había comprendido lo que su padre siempre quiso que él viera, que una mujer no necesita ser protegida, necesita ser respetada. Nuestra relación ya no estaba hecha de silencios incómodos, ni de súplicas disfrazadas de conversación. Estaba hecha de colaboración, de escucha, de espacio mutuo. Y, aunque el daño no se borró, sí encontró una nueva forma de existir, como aprendizaje. Una noche, mientras organizaba los documentos del centro de retiro, encontré una carpeta antigua con cartas que nunca envié. Cartas que escribí a lo largo de mi vida. A Orlando, a Elena, a mi esposo, a mí misma. Las leí una por una. Algunas estaban llenas de rabia, otras de tristeza, pero todas hablaban de una mujer que buscaba ser vista. Las doblé con cuidado y las guardé de nuevo. Ya no eran heridas, abiertas. Eran cicatrices dignas, pruebas de que sobreviví a cada momento en que quise rendirme, y de que ahora no solo había sobrevivido, había florecido. A los pocos días, recibí una invitación inesperada. Un evento internacional sobre liderazgo femenino en la tercera edad. Querían que yo fuera la oradora principal. Me costaba creerlo. Antonia, la madre ignorada, ahora era una voz escuchada en el mundo. Acepté sin dudar, no por vanidad, sino por compromiso, porque sabía que estarían allí no buscaban consejos, buscaban reconocimiento, miradas limpias, palabras que no juzgaran, y eso era lo que yo podía ofrecer. No como experta, sino como hermana de camino, como una más, entre muchas. En el escenario, con luces tenues y una sala llena, tomé el micrófono con manos firmes. No vengo a decirles cómo deben vivir, comencé. Solo quiero contarles cómo decidí no morir en vida. Conté mi historia, como siempre, con honestidad, sin adornos, con la crudeza del renacer. Y hablé de la maleta, del vestido coral, de la fundación, de las lágrimas que limpian más que cualquier terapia. Y cuando terminé, no hubo aplausos inmediatos, solo un silencio profundo, de esos que no incomodan, de esos que abrigan. Y entonces una mujer del público gritó: «¡Gracias por recordarnos que valemos!». Y los aplausos llegaron,
Después del evento, una mujer se me acercó. Tenía 82 años. Me abrazó y dijo: «Antonia, hoy voy a dejar de pedir perdón por existir». Que se me llenaban los ojos de lágrimas, porque en esa frase estaba el resumen de todo, de cada paso, de cada decisión, de cada palabra que compartí en ese largo camino de volver a mí. No era solo mi historia, era la historia de muchas que, por generaciones, se habían encogido para no incomodar, pero ya no más. Ahora nos expandíamos, en palabras, en actos, en presencia. Con el tiempo, La Hora de Nosotras se convirtió en un programa de referencia. Miles de oyentes cada semana, consejos, testimonios, en vivo. Pero lo más hermoso no era la audiencia, era la comunidad. Mujeres que se conectaban entre sí, que se apoyaban, que se animaban. Había nacido una red invisible pero fuerte, hecha de hilos de empatía, dignidad y esperanza. Y cada vez que una llamaba diciendo: «Hoy me elegí a mí misma por primera vez en años», sabíamos que todo valía la pena, porque cada historia recuperada era una herencia silenciosa que nadie podía arrebatar. En uno de los episodios, decidí compartir algo que nunca antes había dicho al aire. ¿Saben cuándo supe que mi vida había cambiado?, pregunté. No fue cuando me convertí en dueña de una aerolínea, ni cuando abrí la fundación. Fue el día en que pude estar sola y sentirme en casa, dentro de mí. Hubo un silencio en la línea. Luego, una voz quebrada respondió: «Gracias, Antonia. Yo aún no me siento así, pero ahora sé que es posible». Cerré los ojos y respiré hondo, porque esa, para mí, era la mayor victoria. Haber sembrado la posibilidad. A los 72 años mi cabello estaba más blanco, mis manos más arrugadas, pero mis pasos eran más firmes que nunca. Caminaba sin miedo, sin vergüenza, sin la necesidad de encajar. Mi historia ya no era una cicatriz, era un estandarte, no porque fuera perfecta, sino porque era auténtica. Y si alguna vez dudé de mi valor, hoy podía decirlo sin temblar: soy una mujer completa. No porque todos me vean, sino porque yo, por fin, me veo. Y eso no tiene precio. Ni edad, decisión, ni permiso. Y solo... si has llegado hasta aquí, si esta historia te tocó aunque sea un rincón del alma, te invito a que no te vayas sin hacer algo. Elige tu nombre, el que has olvidado, el que otros han querido borrar, el que merece ser pronunciado con orgullo. Suscríbete, comenta, comparte este video. Pero más importante aún, comparte tu voz contigo misma, porque no hay clic más poderoso que el que haces dentro. Y si esta historia fue una chispa, que tú seas el fuego, porque en este canal no solo contamos historias, las transformamos en llamadas al despertar. El centro de retiro finalmente abrió sus puertas. No hubo cámaras, ni discursos largos, solo mujeres llegando con maletas pequeñas y corazones pesados. Algunas traían fotos viejas, otras, diarios. Todas traían silencios. Y lo primero que hicimos fue romperlos, con abrazos, con caminatas al atardecer, con charlas sin juicio. No era un lugar de terapia, era un refugio, un espacio para descomprimir décadas de autoabandono, para reír sin culpa, para llorar sin permiso, para existir sin filtros. Y verlas renacer poco a poco fue como mirarme a mí misma, sanando en cada una de ellas. En uno de los talleres propuse una dinámica: escribirle una carta a la versión más joven de nosotras mismas. Las hojas se llenaron de tinta y lágrimas. «Perdón por callarte tanto», escribió una. «Gracias por no rendirte», escribió otra. Yo también escribí la mía. «Querida Antonia de 40, no estás loca, no estás exagerando, válidas. Tus emociones son... y algún día, aunque no lo creas, vas a recuperar todo lo que ahora te están quitando. Y más». La doblé con cuidado y la guardé en una caja de madera. Era mi forma de cerrar un ciclo, de abrazar a todas mis versiones. Orlando visitó el centro un fin de semana. Dio una charla sobre derechos de las mujeres mayores. Estuvo atento, respetuoso, humilde. Las mujeres lo escucharon con interés y al final, varias lo felicitaron. «Su madre debe estar muy orgullosa», le dijeron. Él me buscó con... y yo asentí. Porque sí, estaba orgullosa. No por lo que hacía, sino por lo que había desaprendido. Porque desaprender el machismo heredado, el egoísmo sutil,
El desprecio disfrazado de normalidad también es una forma de amor, una forma de decir, ahora sí te veo. A veces me preguntan si no me arrepiento de haber esperado tanto para despertar, y yo siempre respondo lo mismo. No fue espera, fue preparación, porque todo lo que viví, cada rechazo, cada humillación, me dio la fuerza que necesitaba para construir esta versión de mí. No estoy agradecida por el dolor, pero sí por lo que hice con él, porque no me definió, me transformó, como el fuego que quema, pero también forja. Y si hay algo que quiero que quede como mensaje en esta historia, es eso. No eres lo que te hicieron, eres lo que eliges hacer con eso. Una noche, mientras veía la luna desde el mirador del centro, me encontré con una nueva residente. Se llamaba Amalia. Tenía 76 años. Me contó que su hijo la había echado de casa porque su nueva esposa no la quería allí. Dormía en un cuarto de pensión hasta que una vecina le habló de nuestra fundación. «No sé si tengo fuerza para empezar de nuevo», me dijo. La miré a los ojos, tomé sus manos y le respondí. «No estás sola. Y si llegaste hasta aquí, ya empezaste. Ahora te toca caminar. Y lo harás, aunque tiemblen tus piernas». Amalia lloró en silencio, y yo lloré con ella. Cada nueva historia que llegaba al centro me recordaba por qué lo había creado. No curar, porque no soy médica. No para salvar, porque no soy heroína, sino para ofrecer lo que una vez yo necesité. Un lugar donde no te miren con lástima, sino con respeto. Donde no tengas que explicar por qué duele. Donde tu edad no sea un límite, sino una medalla. Ese lugar, por fin, existía. Y aunque no lo decía en voz alta, cada vez que una mujer llegaba y decía, «Aquí me siento viva», yo sabía que mi misión se estaba cumpliendo. Una tarde recibimos una visita especial. Era una niña de 10 años, nieta de una de las residentes. Se llamaba Martina. Se acercó a mí y me dijo, «¿Tú eres la señora que construyó este lugar para que las abuelas no estén tristes?» Sonreí. Algo así. Me abrazó con fuerza. «Gracias. Mi abuela ahora ríe otra vez». Esa frase me atravesó. Porque a veces creemos que nuestras acciones solo impactan a quienes ayudamos directamente, pero en realidad cambian generaciones. Una abuela que se elige a sí misma cambia la forma en que su nieta entenderá el amor propio. Esa noche escribí mi último texto para el programa de radio. Sentí que era momento de cerrar ese ciclo y abrir otro. «Queridas oyentes», comencé, «esto no es un adiós, es una transformación. Porque así como ustedes me escucharon durante tanto tiempo, ahora es momento de que se escuchen a ustedes mismas, de que narren su propia historia. Yo solo fui la chispa. Ustedes son el fuego». Cerré con una frase que ya se había vuelto mía. Nunca es tarde. Nunca. Y cuando apagué el micrófono, el alma lo hice con... porque no quedaba nada por decir, solo por seguir viviendo. Meses después, el centro de retiro fue declarado Patrimonio de Interés Social por el gobierno local. Recibimos fondos, apoyos, donaciones. Pero lo más importante no eran los reconocimientos, eran las historias que se seguían escribiendo allí dentro. Mujeres que antes eran cuidadoras, pero nunca cuidadas. Que antes eran escuchadas, pero no oídas. Que antes eran decorado, y ahora eran escenario. Cada una de ellas llevaba su historia con dignidad. Con heridas, sí, pero también con alas, porque eso era lo que les ofrecíamos, no una cura, sino un vuelo. Y aquí estoy ahora, en la recta final de esta historia que nunca imaginé contar. No soy perfecta, no tengo todas las respuestas, pero tengo algo que nadie me puede quitar, la certeza de haberme reconstruido, de haber convertido la humillación en impulso, el rechazo en motor, el silencio en voz. Si estás escuchando esto, quiero que lo recuerdes siempre. Nadie más tiene el derecho de escribir el final de tu historia. Ese privilegio te pertenece solo a ti. Y mientras tengas aliento, tienes oportunidad de elegirte, de levantarte, de comenzar otra vez. Una mañana cualquiera, mientras el sol acariciaba los ventanales del centro, me detuve frente a un espejo. Tenía el mismo vestido coral de aquella vez. Me miré, lenta, sin prisa. Vi cada arruga, cada línea, cada historia marcada en mi piel, y sonreí, porque ya no buscaba gustar, buscaba honrar.
Era Ese solo una reflejo mujer de no- 72 años. Era una historia de renacimiento. Una mujer que fue empujada al borde. Y desde ahí aprendió a volar. No con alas prestadas, con alas propias, forjadas en el silencio, endurecidas con dignidad y desplegadas con amor. Me senté en mi escritorio y abrí el cuaderno donde anotaba todo desde que comenzó mi transformación. La primera frase decía: me prohibieron ir al viaje familiar. Y ahora, la última sería: estoy en el viaje más importante de mi vida. El regreso a... Cerré el cuaderno con calma, porque ya no necesitaba registrar cada paso para creerlo. Lo vivía. Estaba en mi piel, en mi mirada, en mis decisiones. Y eso, para una mujer que alguna vez fue invisible, es más que suficiente. Es libertad. Orlando me llamó esa tarde. Mamá, solo quería decirte que te amo y que gracias por no haberte rendido conmigo. Me costó contener la emoción, porque había soñado con ese momento, pero no desde el deseo de ser reconocida, sino desde la esperanza de que él también se liberara, porque cuando una madre sana abre un camino, y ahora ese camino se expandía hacia él, hacia sus hijos, hacia las generaciones que vendrían, porque cuando una mujer elige la dignidad, todo su linaje aprende a caminar con más respeto. Esa noche cenamos juntas con Juana en el comedor del centro. Había risas, música suave, platos compartidos y una energía de hogar que no se puede fingir. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, me dijo Juana. Que lo creamos con las ruinas de nuestras propias vidas. La miré y supe que tenía razón, porque no empezamos desde el éxito. Empezamos desde el despojo, y desde allí construimos algo invencible, no de mármol, sino de verdad, de presencia, de amor propio. Me invitaron a escribir un libro, un recopilatorio de historias del centro. Lo titulé Las que florecen tarde, porque sí, florecer tarde no es una desventaja, es una decisión, es un acto de valentía. Porque en un mundo que nos dice que ya pasó Elegir nuestro brotar tiempo, a a los 60, 70 o 80, es un acto revolucionario. Y ese libro no era para mí, era para todas, para las que fueron abandonadas, para las que criaron solas, para las que fueron traicionadas, para las que, a pesar de todo, siguen levantándose cada mañana con la esperanza intacta. En la presentación del libro, una mujer del público preguntó: ¿qué harías distinto si pudieras volver atrás? Me quedé en silencio unos segundos y luego respondí: nada, porque incluso mis errores me trajeron hasta aquí. Cada lágrima me enseñó algo. Cada no me empujó a crear mi propio sí. Cada rechazo fue una redirección. Así que no cambiaría nada, porque gracias a todo, hoy soy quien soy. Y el aplauso que siguió no fue por mí, fue por todas, porque todas sabían, en su interior, que esas palabras también eran suyas. Los años siguieron pasando. El centro creció. Abrimos sedes en otros países. Mujeres se entrenaban para replicar el modelo. Se formaban redes de apoyo, encuentros, festivales de mujeres mayores. Era como ver un fuego encenderse, prenderse, multiplicarse. Y yo solo observaba con gratitud. No necesitaba estar en el centro de nada, porque ya había estado en el centro de mi propia vida. Y ese lugar era más que suficiente. Una tarde tranquila, en la sala del centro, encontré una carta que Amalia había dejado en el buzón del agradecimiento. Decía: gracias, Antonia, por haber sido el espejo donde volví a ver mi rostro completo. Ahora ya no temo a los espejos, ni al tiempo, porque sé que soy valiosa. La leí en silencio, con el corazón rebosando, porque si una sola mujer, gracias a esta historia, logra volver a mirarse con amor, entonces todo valió la pena. Cada lágrima, cada silencio, cada bienvenida a bordo, señora. Y así vivo hoy, no en un cuento de hadas, sino en una realidad elegida, con días buenos y días difíciles, pero todos míos, porque al final lo que aprendí es que no hay edad para el renacer, que no necesitamos permiso para florecer. Podemos ser protagonistas hasta el último suspiro, que el amor propio no es egoísmo, es justicia, y que cuando una mujer deja de mendigar, el mundo se acomoda a su altura. Y si estás escuchando esto, es porque en algún rincón de ti también lo sabes. Solo necesitas recordarlo. Gracias por escucharme por mi historia, por acompañarme hasta aquí.
Si algo de lo que viví te resonó, si alguna lágrima se escapó, si algún silencio tuyo fue tocado, te pido solo una cosa. No te vayas sin suscribirte a este canal. Dale like, comenta, comparte esta historia, pero sobre todo, comparte la tuya, porque no estás sola. Aquí, en Lágrimas de Abuela, creemos en el poder de las mujeres que se reconstruyen, que callan, pero observan, que sufren, pero florecen, que un día se cansan de pedir permiso y empiezan a caminar con los pies firmes de la dignidad. Yo soy Antonia, y esta fue mi historia, pero podría ser la tuya.